Dejamos atrás la peor semana para los mercados desde la caída de la banca regional de 2023, y es que los datos macro no acompañaron, pero tampoco fueron tan malos como para ver esta caída. La pregunta es si acaso el mercado estará descontando un aterrizaje duro, o estará descontando que la Fed no sabe ni en qué punto se encuentra y está improvisando sobre la marcha. Encima, esta semana viene bastante cargadita con datos de inflación en Estados Unidos, tipos de interés en el Banco Central Europeo y un debate por la presidencia en Estados Unidos que veremos si acaba de decantar la balanza para un lado o para otro. Y si, como todos esperamos, en este debate hablan de Bitcoin y las criptomonedas, y sobre todo, si lo hacen, ¿qué es lo que dicen? Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos a lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos la semana recordando que mañana martes, día 10, tiene lugar el debate entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y como no, vamos a ver cuáles son los últimos movimientos realizados por ambos candidatos respecto al sector cripto. Y arrancamos por la parte demócrata, y es que la señora Kamala Harris no para de recibir apoyos por parte de líderes del sector corporativo, que de hecho su campaña recaudó 300 millones de dólares en agosto, que es más del doble que lo que recaudó en el mismo mes Donald Trump. Pero realmente la noticia está que entre todos estos apoyos, más de 80 líderes corporativos, hay uno que destaca sobre el resto, y esta es la del cofundador de Ripple, el señor Chris Larsen. Y es que este grupo de líderes de empresas creen que Harris puede garantizar fortaleza, seguridad y confiabilidad en un entorno empresarial sólido. Y por la parte republicana, Donald Trump promete que si es reelegido presidente va a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas y que adoptará industrias del futuro como la criptodivisa y la inteligencia artificial. Por lo que estamos viendo que el sector cripto y sobre todo Bitcoin tienen el peso suficiente como para poder decantar un porcentaje de votos importante. Y es que en otros lugares del planeta también está siendo usado como arma arrojadiza entre los partidos. Y ayer conocíamos en una entrevista en exclusiva cómo la líder opositora venezolana, la señora María Corina Machado, calificó a Bitcoin como un salvavidas para los ciudadanos frente a la crisis económica del país. Y señaló que Bitcoin permite a los venezolanos preservar el valor de su dinero en un contexto de hiperinflación y de restricciones financieras. Y destaca a Bitcoin como el activo capaz de provocar la recuperación económica de Venezuela. Y no hay semana que no lleguen noticias desde Japón en relación con el sector cripto. Y ahora conocemos como tres grandes bancos japoneses, que son el Mitsubishi UFJ, Mizuho y SMBC. Estos tres se unen al proyecto Pax, el cual busca desarrollar una plataforma para pagos transfronterizos con criptomonedas estables. Y sobre todo busca mejorar los sistemas de liquidación financiera mediante el uso de la tecnología blockchain, ineficiencias precisamente destacadas por el G20. Mirar este gráfico donde podemos ver el recorrido típico tradicional que hace todo este sistema de pagos transfronterizos, la de pasos que tiene que hacer para que las monedas fiat lleguen a su destino, desde el emisor al receptor. Y con la aplicación de esta tecnología blockchain, aparte de ahorrar en costes, comisiones y tiempo, ahorra sobre todo intermediarios. Por lo que se espera que se unan y participen en este proyecto más bancos de todo el mundo. ¿Y quién parece que últimamente está hasta en la sopa? Es Ripple, porque comentábamos antes que estaban también apoyando la candidatura demócrata de Kamala Harris, pero ahora también aparecen haciendo comentarios relacionados con Japón, porque el consejero delegado de Ripple ahora cree que Japón presenta un mercado prometedor para las monedas estables y anticipa una fuerte demanda de una moneda estable en yenes. Y le preguntaron si ellos iban a lanzar su moneda estable en Japón, esta que va a salir en breve. Y la respuesta fue que primero lanzarán en Estados Unidos y luego ya se verá. Por lo que estamos viendo un aumento en el interés por crear, por trastear y por probar con monedas estables, y parece que la preferencia por las CBDC está disminuyendo. Y es que según datos en 2024, solo el 15% de los bancos está optando por las CBDC, y en su lugar un 65% optan por alternativas como las monedas estables o los depósitos tokenizados, por lo que parece que está gustando más de la cuenta la tecnología blockchain, que no en sí la novedad de las CBDC. Y por cierto, te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ahora, pasando a los ETF de Bitcoin al contado, la semana pasada fue una semana para olvidar, tanto para los ETF de Bitcoin, donde se vieron salidas constantes durante toda la semana, y también para los ETF de Ethereum, que más o menos tuvimos la misma dinámica con una semana bastante negativa. Y es que concretamente semanas después del debut del ETF de Ethereum,
la liquidez del mercado de Ethereum ha caído un 20%. Y parece que no solo afloja la liquidez, porque VanEck ha anunciado que ha decidido cerrar y liquidar su ETF de futuros de Ethereum. Y la razón detrás de este cierre se atribuye a la falta de interés en el producto y a las condiciones del mercado actual que no favorecen su sostenibilidad. Y creen que con el ETF Spot de Ethereum ya es suficiente. Acordaros también que VanEck cerró su ETF de futuros de Bitcoin poco después de la aprobación de su ETF Spot, por lo que es un movimiento similar al que ya hizo en su momento con Bitcoin. Y no es el único que abandona, porque Winston Tree ha solicitado retirar también su presentación de registro S1 para su fondo Ethereum Trust, 3 años después de haber presentado la solicitud inicial. Y este fondo iba a permitir a los inversores tener exposición directa a Ethereum a través de un vehículo de inversión regulado, sin necesidad de tener que interactuar directamente con criptomonedas. Pues parece que finalmente, después de 3 años, no va a acabar viendo la luz. Por lo que estamos viendo que momentáneamente parece que el interés por crear productos a nivel institucional se está enfriando. Y si no, mirad este gráfico que tengo por aquí, donde podemos ver cómo los fondos de criptomonedas tuvieron salidas de unos 600 millones de dólares la semana pasada, que es la segunda más grande registrada, solo por detrás de los máximos que vimos en 2022, en pleno derrumbe de todo el mercado. Y por suerte hoy todo no va a ser negativo, y si no, mirar este otro gráfico, porque los préstamos de plataformas DeFi han alcanzado cifras no vistas desde 2022, superando los 13.000 millones de dólares, por lo que parece que las finanzas descentralizadas, estas sí, continúan creciendo. Y por último, comentar que he recibido muchas preguntas, comentarios, mensajes de apoyo también, etc., en referencia al spot que presenté en el vídeo del viernes, que si no lo habéis visto, os recomiendo ir a verlo. Y este spot es una pequeña parte, es un fragmento de lo que lanzaré mañana martes, que os invito a que estéis pendientes de las redes sociales, porque ya mostraré un poco más con detalle el proyecto que tengo entre mano. Y este proyecto nace desde la necesidad de cubrir un sinfín de peticiones que he ido recibiendo durante estos años en el canal. Es que mucha gente me ha ido preguntando qué hacer con sus finanzas personales, cómo construir su patrimonio, cómo mejorar su educación financiera, cómo también aprender a hacer trading, o también a cómo detectar los ciclos económicos, o cómo saber interpretar datos macroeconómicos, y así podría seguir con un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre he comentado, hay que construir una base sólida financiera en lugar de hacerlo por el techo, como suele ser lo normal. Y por ello os comento con mucha ilusión y ganas que este proyecto, que en breve verá la luz, viene a ayudar y solucionar todas estas inquietudes que tanto me habéis preguntado durante todo este tiempo. Por lo que en breve hay más noticias. Y ahora, pasando a la economía, el viernes conocíamos dos importantes datos de empleo en Estados Unidos, que junto con el dato de inflación que conoceremos esta semana, va a ser el cóctel para poder ya valorar si la bajada de tipos será de 25 puntos básicos o de 50. Y primero repasaremos las nóminas no agrícolas, el dato de NFP. Y es que en agosto Estados Unidos creó 142.000 puestos de trabajo por debajo de las expectativas, que eran de 164.000. Es un mal dato, pero es que encima, y para variar, el dato de julio es revisado a la baja, pasando de 114.000 a 89.000, por lo que el empleo no está bien y la caída del sector privado preocupa. Por su parte, la tasa de desempleo fue del 4,2%, por debajo del dato anterior, que era de 4,3%, y dentro de la previsión. Pero si miramos en detalle los decimales, el dato que apareció fue de 4,22 y el mes pasado fue de 4,25,3. Pero ese tercer decimal, provocó que pusieran 4,3%, por lo que vemos que apenas hay mejoras respecto al dato de julio. A pesar de que veamos un decimal entero, esto no es real. En resumen, el desempleo en Estados Unidos se mantiene, pero la creación de empleo decepciona en el mes de agosto. Y es que esta creación de empleo a tiempo completo sigue cayendo y aumenta la creación de empleo parcial o de dudosa calidad. Encima, mirar este otro gráfico, porque desde 2020 no hay crecimiento en la fuerza laboral nativa y el empleo se está aguantando por la inmigración, que suele tener como norma general un empleo de menor calidad, por lo que son los inmigrantes los que estarían salvando la economía de Estados Unidos, o por lo menos ayudando a maquillar estos datos de empleo. Y es que este pasado mes de agosto se crearon 635.000 puestos para inmigrantes y en cambio se destruyeron más de 1,3 millones de puestos para trabajadores nativos de Estados Unidos. Por tanto, no sé, Rick, pero esto no parece que apunte a un empleo saludable, por lo que los datos no fueron buenos, pero tampoco dispararon las alarmas en el mercado. Quizás no son datos suficientes para una bajada de tipos de 50 puntos básicos, a pesar de la caída que vimos el viernes en bolsa, pero ya veremos si estas caídas continúan y la Fed cambia de opinión. Y ahora, con todos estos datos, se descuenta en un 71%
una bajada de 25 puntos básicos y en un 29% una bajada de 50 puntos básicos la semana que viene, que es la siguiente reunión, el día 18 de la Fed. Pero a pesar de que estos datos tampoco causaron cierto miedo en el mercado, sí que vimos fuertes caídas el viernes. Y rápidamente, por si existían dudas, salieron al paso miembros de la Fed y hasta la propia secretaria del Tesoro para intentar calmar los nervios. Y Waller de la Fed se inclina por respaldar un recorte de 25 puntos básicos para comenzar, reservándose la opción de acelerar el ritmo según sea apropiado y si nuevos datos macroeconómicos muestran un mayor deterioro o si el mercado se desploma. Atención con esta segunda. Y Williams de la Fed también comentó que ha llegado el momento de recortar las tasas. Y por último, la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, afirmó que la economía estadounidense sigue siendo sólida, goza de una buena salud y que los últimos meses con datos más fríos sobre el empleo son señal de un aterrizaje suave y no de una recesión. Y ahora pasamos a analizar las acciones porque el viernes MicroStrategy bajó casi un 5% a pesar de conocerse que Barclays inicia la cobertura en la compañía con un precio objetivo de $146 por acción y comentó que las acciones de MicroStrategy ofrecen una exposición única a Bitcoin con una generación de capital incorporado. Esto podrían ser buenas noticias para la compañía, pero ahora mismo el precio está siendo castigado también por las caídas de Bitcoin seguramente. Y atención con el soporte en la zona de 105-110. Que el precio ya ha testeado varias veces esa zona. Y atención que si las perdemos, hay caída libre prácticamente hasta la zona de $70 por acción. Y desde los máximos de no hace mucho, ya sería una caída de casi el 60%. Ahora pasamos a Walmart, que el viernes caía un 0,36%, porque con el precio de la acción en máximos históricos, los miembros de la familia Walton han vendido más de 2.000 millones en acciones de Walmart esta semana pasada. Por lo que atención, que los grandes están vendiendo. Y buenas noticias para Palantir, que subió un 0,60% el viernes, porque se conoce, tras el cierre de mercado, que tanto Palantir como Dell se van a incorporar al S&P 500. Ahora pasamos a Coinbase, que bajaba atención un 8% el viernes. Y es que esta semana pasada tuvo su peor semana de todo el año. Ya a nivel técnico ya hemos perdido la zona, que era un soporte, y después fue una resistencia con pullback en la zona de 200, por lo que la caída tiene como objetivo seguramente llegar a la zona de 125-120. De cara a corto plazo. Pero a pesar de esta caída, analistas de Barclays han mejorado la calificación de la compañía y no solo de Coinbase, sino también de Robinhood, que también bajaba más de un 3% el viernes. Y comentan que tanto Coinbase como Robinhood mejoran su calificación porque ambos tienen modelos de negocio maduros. Ahora pasando a SMCI, Super Microcomputer, que bajaba casi un 7% el viernes. Atención con la castaña de esta compañía, que desde marzo lleva una caída ya del 70%. Y conocíamos el viernes que JP Morgan ha rebajado la calificación de sobreponderar a neutral, sobre todo por las incertidumbres que pueda tener con la recuperación del cumplimiento con los reguladores, todo aquel problema que surgió hace 2 semanas. Ahora saltamos a Intel, que bajaba también casi un 3%, a pesar de que Reuters indicara que Qualcomm estaría interesada en comprar partes pequeñas de la compañía. Y por último, y atención con esto, porque Nvidia el viernes bajaba un 4%. Y si pasamos el gráfico a semanal, fijaros qué formación tiene ahora mismo, parece una formación de doble techo. Hasta aquí quizás no hay novedades, pero ya sabéis que las comparativas son odiosas. Y muchas veces se ha comentado por redes, y yo mismo lo he comentado por el canal, que Nvidia, por su explosividad al alza, donde en apenas 2 años ha subido más de un 1000%, empujado por esta narrativa potente de la inteligencia artificial, muchas veces se la ha comparado con Cisco, que fue la revolución en las .com, también por el empuje de la narrativa de Internet. Y el problema es que este gráfico de Nvidia cada vez se parece más al gráfico de Cisco de aquella época. Y si no, fijaros, si pasamos al gráfico de Cisco, como este en las .com, fijaros aquí, no tenemos data de antes del 2000, pero ya os digo que este gráfico era muy similar al de Nvidia porque venía desde aquí abajo y con una subida vertical hasta tocar máximos cercanos a la zona de 80-85. Después aflojó, intentó hacer un doble techo y desde entonces se derrumbó. Y el gráfico, a día de hoy, es muy similar al que está mostrando Nvidia. Después de hacer máximo en 140, caída, intento de doble techo y lleva 2 semanas con fuertes caídas. Por lo que con esto no quiero causar el miedo, pero por si acaso habría que echarle un ojo y seguirlo de cerca. Y por último comentarte que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para escalar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal.
Y ahora pasamos a repasar este índice de miedo que dice el mercado tradicional, que está en 39, en la zona de miedo, bajando desde la zona neutral y más con las fuertes caídas de la semana pasada. Y en criptomonedas no levantamos cabezas, seguimos en la zona de miedo, la zona de 26. Prácticamente la misma línea de las últimas 3 semanas. Y ahora pasamos a repasar el calendario porque para esta semana empezaremos de menos a más. Iniciamos un lunes conociendo el dato de PIB en Japón, que de hecho ya lo hemos conocido, y este aparece por encima del dato anterior, mejorando la última muestra que era bastante mala, pero por debajo o ligeramente por debajo de la previsión. Aparte de esto ya pasamos a martes, que conoceremos el dato de IPC, dato de inflación en Alemania, informe mensual de la OPEP, atención con esto, y sobre todo el martes día 10, por la tarde-noche, que sea de buena mañana aquí en Europa, debate por la presidencia de Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. En teoría es el último debate antes de las elecciones de noviembre, y es el primer debate entre estos dos candidatos, porque el anterior, Joe Biden, se retiró en sustitución de Kamala Harris. Por lo que veremos ahora qué papel toma Donald Trump, porque quizás ya no puede atacarle por la parte de que sea un señor grande y sus posibles enfermedades, porque ahora se encuentra frente a una mujer joven, por lo que se han cambiado los papeles y veremos qué posición tiene cada uno, tanto por la parte demócrata como por la parte republicana, y sobre todo el interés de ver a Kamala Harris, que hay muy poca evidencia de debates, y en este caso contra un peso pesado como es Donald Trump. Luego pasamos a miércoles, que es el día importante de la semana, porque conoceremos el dato de PIB en Reino Unido, pero sobre todo, datos de inflación a las 2:30 hora española, datos de inflación en Estados Unidos, y mirar si es importante este dato, porque junto con los datos de empleo de la semana pasada puedan darnos una imagen de si la Fed recorta 25 o 50 puntos básicos, y también mirar la importancia de este dato porque el día después el Banco Central Europeo tiene reunión de política monetaria y según cómo aparezca este dato también puede condicionar en parte a lo que replica la sucursal de Estados Unidos. Por último, miércoles, inventarios de petróleo, que conoceremos el estado actual de las reservas. Luego pasamos a jueves con datos de inflación, dato de IPC en España, decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, donde se espera una bajada de 25 puntos básicos, y ya serían 2 bajadas de tipos antes que la Fed. Después, también importante, rueda de prensa de Lagarde, a ver qué es lo que dice y cómo lo dice, después de tomar la decisión en política monetaria. Y luego en Estados Unidos, datos semanales de desempleo y datos de precios de IPP del mes de agosto. Y por último, viernes cerramos con el día flojo de la semana junto con el lunes, ya que conoceremos datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y ahora, pasando a los gráficos, la semana pasada fue bastante roja en los mercados. Durante la semana, el S&P 500 cayó más de un 4%, el Nasdaq otro 5% y el Dow Jones otra caída de casi el 3%. Y es que concretamente el S&P 500 registra la mayor pérdida semanal desde marzo de 2023, cuando vimos la caída de la banca regional en Estados Unidos. Pensar que a nivel de porcentajes vimos una mayor caída el 5 de agosto con el crash japonés, pero en ese caso a final de semana se recuperó todo. Pero esta vez no fue así y cerró con la mayor caída que no veíamos desde la crisis bancaria. Por lo que de momento este septiembre todavía no hemos visto ni un solo día en verde en el S&P 500 y la estacionalidad parece que ha empezado fuerte. A todo esto tampoco los datos macro acompañaron mucho y aunque los datos de empleo de Estados Unidos tampoco fueron desastrosos, dan motivos a la narrativa que sigue la Fed de que el empleo se enfría, pero lentamente. Y eso parece que no acaba de gustar al mercado porque este pide a gritos que veamos una reacción ya por parte de bancos centrales y puede que la Fed vaya más lento de lo deseado y, como siempre, por detrás de la curva. A nivel de gráficos, el S&P 500 perdió y con contundencia la zona de 5.500 y veremos cómo arranca esta semana porque un dato de inflación por encima de lo esperado podría enviar el S&P al inframundo antes de la esperada reunión de la Fed de la semana que viene y que viéramos niveles cercanos a la zona de 5.000. Ahora ya mirando en detalle al mercado, la rotación sigue porque los inversores están deshaciendo sus valores tecnológicos, Nvidia se está vendiendo con ganas y esto castiga con fuerza a los índices estadounidenses. Por su parte, los sectores defensivos y real estate, aunque con caídas, están haciéndolo bastante mejor que otros sectores que son más cíclicos y ni siquiera con expectativas de recortes cercana, las small caps rebotaron y esto es porque hay mucho miedo a un aterrizaje forzoso. Los rendimientos de los bonos tuvieron también caídas generalizadas a niveles que no veíamos desde julio de 2023. Y todo esto con un VIX entrando otra vez en la zona de mercado volátil. Y fijaros que toda esta rotación, aparte de ir a zonas de sectores defensivos o de real estate, donde también estamos viendo un repunte, es en el TLT, que este ya toca máximos anuales, tanteando romper la zona de 100. Por lo que estamos viendo que se está produciendo esa rotación que ya comentamos a finales de julio, una rotación, una salida a protección, aparte de monetarios o a ciertos sectores más defensivos, a la espera de este reajuste seguramente del mercado que dure durante este mes de septiembre y parte de octubre,
y entonces durante este tiempo empezar a plantear zonas para volver a construir posición de cara a ataque del esperado repunte del rally de final de año. Por lo que respecta a Europa y Asia, también con fuertes caídas, sobre todo con China, que este sí que no levanta cabeza. Y atención que nos estamos acercando a los mínimos que vimos a principios de 2024. Por su parte, Bitcoin la semana pasada tuvo más de 700 millones de dólares en salida, pero las billeteras de entre 100 y 1000 Bitcoins siguen acumulando, por lo que no todo el mundo está vendiendo. A nivel técnico sigo viendo cierta debilidad, y más después de romper la estructura que marqué en la zona de 54.000 la semana pasada. Y sobre todo estaría muy pendiente a vigilar el nivel de los 50.000, 49.000, porque fijaros en este tweet que tengo por aquí, y es que resulta que hay una ballena que se puede enfrentar a una liquidación de posición si el precio baja por debajo de los 50.000. Y esta ballena en el pasado ya fue liquidada otras 3 veces durante la caída de 2022, por lo que parece que hay puñaladas en el océano Bitcoiner. Aparte de esto, también conocíamos como el fundador de BitMEX, el señor Arthur Hayes, que anunció ya hace días que llevaba una posición corta en Bitcoin con objetivo de los 50.000, finalmente cerró su corto con un profit del 3%, por lo que preguntarnos si esto puede ser señal de suelo o simplemente que este hombre ha cerrado porque no sabe realmente dónde puede frenar el precio, por lo que ya lo iremos viendo. Ahora pasando ya a los gráficos, seguimos viendo debilidad en el precio, estamos por debajo de la zona central de los 58.000 y encima rompiendo la estructura de precios, el último bloque importante fuerte que estaba en la zona de 54.000, por lo que si no hay sorpresas o entrada de momentum, ahora mismo lo más probable es venir a visitar la parte baja de 49.000-50.000, por lo que estoy pendiente de ejecutar cortos en toda esta estructura conforme el precio se va deshaciendo, buscando zonas inferiores, y hasta que no rompamos estructuras internas. De momento el precio sigue bajista a corto plazo. Es cierto que estas caídas no acaban de limpiar antes de caer, por lo que el patrón no es del todo fino, pero si tenemos en cuenta estructuras más macro que están realmente rotas, de momento no hay ninguna señal de que el precio quiera venir a buscar la parte superior por encima de la zona de los 60.000. Por su parte, Ethereum, ya estamos viendo el poco interés de estas últimas semanas en el sector y sobre todo en los ETF de Ethereum, que no acaban de dar aquello que se esperaba de ellos, y hasta algunos emisores están tirando atrás en sus peticiones de productos sobre Ethereum, tal como ya hemos comentado en la sección de noticias. La pregunta es si estará pinchando el interés sobre Ethereum o que ahora mismo, junto con la situación general del mercado, no es suficientemente apoyo fuerte, el efecto fundamental de la salida del ETF, y se está deshaciendo como el resto del mercado. A nivel técnico, ya os comenté que el rebote en la zona de 2.800 apunta a maneras de venir a visitar la parte baja de 2.100 y me extrañaría mucho que viéramos un rebote al alza sin antes limpiar estos mínimos de 2.800, por lo que al igual que Bitcoin, si os fijáis, después de generar esta liquidez con este doble máximo, ha rebalanceado una ineficiencia y al igual que Bitcoin estoy posicionado buscando a cortos esta parte baja y con un SL realmente amplio por la zona de 2.400 y un TP por la zona de 2120 con un ratio de 1, 1,5 más o menos. Buscar limpiar estos mínimos antes de buscar reacción al alza. Exactamente el mismo escenario que espero para Bitcoin. Pero es cierto que Ethereum, por proximidad y por estructura, está más débil que Bitcoin. Ahora pasando a las altcoins, empezaremos repasando Toincoin, que está ya en la zona que os comenté la semana pasada, que es la zona importante para ver cierto rebote, cierta reacción al alza en el token. Y ya se podría haber abierto cierta posición muy especulativa, cierto starter de lanzamiento justamente en este bloque de aquí, buscando atacar la parte alta de 6 y si vemos contundencia la parte alta de 7, que acordaros que este movimiento de limpieza a la parte estructural baja se inició con el evento fundamental de la detención del CEO de la compañía, por lo que veremos si finalmente esta reacción tiene fuerza justamente en este bloque de interés, en la zona de 440-460. Pasando ahora a SUI, estoy siguiéndolo de cerca después de ver cierta reacción de momentum, desde que hicimos los mínimos en 0.50. Desde entonces el precio ha hecho un 150% y estoy muy pendiente de ver si veo algún ataque a toda la parte alta de 1.20, porque a diferencia de otros activos, este sí que podría indicar un cambio de corto plazo de bajista a alcista para atacar los máximos de la zona de 220. Otro activo que también está haciéndolo bastante bien es HNT, que acordaros que ya cantamos la entrada cuando veíamos una rotura de esta directriz bajista, rotura estructural interna, y cuando el precio, antes de tomar los máximos más evidentes, volvió a mitigar con un mechazo, con la caída de principios de agosto, justo el bloque de la ineficiencia que teníamos pendiente en la zona de 350. Aquí se lanzaron algunos starters con la intención de construir la posición en las confirmaciones posteriores, pero es que prácticamente el precio no dio opción a construir más posición y ya estamos esperando llegar a máximos a la zona de 11 con esta posición inicial pequeña, que atención, ya es una subida de más del 200%. Ahora pasando a Polkadot, primero quería comentar también esta noticia de aquí, y es que dentro de poco 1 millón en incentivos de DOTS se activarán en Stellar Swap y estos estarán en liquidez en monedas estables, proyectos nativos, acciones punteras, etc.
Pero aparte de esto, quería comentar que a nivel técnico estamos apoyando en la zona de interés, en la zona de 3,90, 3,50. Y estaré muy pendiente de ver si veo alguna rotura estructural en el corto plazo, porque entonces activaría ya entradas de confirmación en este activo que lleva una bajada importante desde los máximos de principios de año y que ha ido dejando mucha liquidez expuesta y estructuras pendientes de romper. Y justo ahora estamos en el primer bloque importante, el primer bloque macro del mínimo marcado a finales de 2023, donde inició justamente toda esa expansión hasta los máximos, por lo que estaré muy pendiente de cualquier rotura estructural de este nivel. También pendientes de Cardano, porque la red de Cardano, justamente su actividad de la red, se dispara tras su última actualización. Y es que las direcciones activas de Cardano han alcanzado un máximo de los últimos 5 meses, justo cuando hicimos los máximos, a principios de marzo de 2024. Pues las direcciones activas se están disparando con esta última actualización. Ya a nivel de gráficos, estamos en una zona muy similar a como hemos visto en Polkadot, que estamos pendientes de romper esta directriz bajista y parece que estamos apoyando después de hacer mechazos en toda esta zona de mínimos, que era punto de interés de compra, en la zona de 0,30, 0,28, por lo que estaré muy pendiente, al igual que otros activos, de si veo entrada de momentum para empezar a plantear entradas a largos de cara al corto plazo. Y por petición de suscriptores, empezaremos por Filecoin, el cual de momento me mantengo al margen porque no estoy viendo tampoco ninguna entrada estructural. Si fijáis a nivel de semanal, estamos en el suelo de toda la estructura. Y a nivel de gráfico diario, de momento, estoy a la espera de ver una entrada de momentum, porque sí que es cierto que limpiamos los mínimos de toda esta estructura de aquí, en la zona de 3,20. Y por ello, ahora estaría esperando algún cambio de estructura para empezar a plantear ataques a zonas superiores de 5 y sobre todo a la zona de 7 con este doble techo y toda esta ineficiencia. Y por último, Saucer, comentar que también está en una zona importante, en un bloque importante, que es el que impulsó a final de 2023 hacia los máximos, con una subida de casi el 800%, y desde entonces se ha ido destruyendo poco a poco hasta llegar justo a la base de todo el movimiento. Y ahora lo que estoy esperando es muy similar a los otros activos, y es una entrada de momentum, rotura estructural interna, y a partir de aquí replantear si el movimiento es válido para empezar a atacar parte superior. Ahora pasando a las divisas, estaré muy pendiente. Después de esta formación de diario que fijaros, como el DXY, rompió estructuras internas, rebalanceó con los datos macro de la semana pasada justo el mínimo y con mechazo y está repuntando. Esto me lleva a plantear que seguramente el DXY venga a tocar el nivel de 102,40, 103, justamente este bloque, que también es la base de toda la estructura. Esto nos debería llevar un euro a buscar la parte baja de esta ineficiencia y quizás a mitigar el mínimo de la zona de 1,094. Esto ya me está haciendo desbalancearme a cortos en un euro, que recordar que esta semana, aparte del dato de inflación de Estados Unidos, hay reunión de política monetaria en el Banco Central Europeo. ¿Cómo encararía yo este escenario? Pues que atención, no tengamos un repunte por encima ligeramente de lo esperado en la inflación en Estados Unidos, reforzando un poco la posición del dólar. Y en cambio, veamos el segundo recorte por parte del Banco Central Europeo. Y esto llevaría a este reajuste que nos llevaría el euro a la zona de 1,096 de cara a corto plazo y el DXY a recuperar niveles por encima del 102. Y pasando a commodities, por parte del oro cada vez aparecen más informes y recomendaciones de que el oro fácilmente se dirige a la zona de 2.700 y posiblemente a los 3.000, como ya hemos comentado por aquí varias veces. Y aparte de los trades a corto plazo, seguimos largos en el oro con la posición de largo plazo, y más por cómo apuntan todos los datos. Y es que acordaros que esta posición ya fue tomada hace mucho tiempo, justamente por la zona de 1.800, y de esto hablamos ya de mediados de 2023. Pues sigo con esa posición, con la idea de buscar la zona de los 3.000 dólares por onza. Por su parte, la plata sigo con el largo en la zona de 27, 27 y medio, con intención de atacar la parte alta de 30. El precio se volvió con violencia a limpiar los mínimos, y mientras no me pierda el bloque de la zona de 27,18, sigo estando largo para buscar la parte alta de 30 con objetivo máximos históricos de 32,50. Y por último, el petróleo sigue con las caídas, y es que cerró su peor semana desde octubre de 2023, limpiando justamente los mínimos que tenía pendientes de toda esta zona de liquidez, por lo que me esperaría por ello a corto plazo cierta reacción del precio a buscar la parte intermedia de la zona de 72, 73, que era el soporte de resistencia y toda esta ineficiencia pendientes en el precio. Pero recordar que el petróleo es un activo bastante complicado de operar, sobre todo por los eventos macro y fundamental, el cual depende mucho de ellos. Y perfecto, con esto ya cerramos el vídeo por hoy. Recordar que es una semana bastante cargada de datos, sobre todo por el debate presidencial del martes, el dato de inflación del miércoles y los tipos de interés del Banco Central Europeo. Por ello, iremos monitorizando cómo van apareciendo los datos, cómo van apareciendo y evolucionando durante la semana, para preparar ese cóctel, ese escenario, ese plato gordo de la semana que viene, donde se espera y se da prácticamente por hecho de que veamos la primera bajada de tipos de interés de este ciclo por parte de la Fed.
Que vaya muy bien el día. Cuidado con los SLs. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.